Hola, hola, uno, uno. Buenas noches, profesor, si se le escucha. Gracias, Milagros. Buenas noches. Vamos a esperar unos par de minutos más para que se conecten algunos compañeros y luego comenzamos con la sesión. Buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre de CAMEX a este curso del programa de importaciones. El curso es el de regímenes aduaneros.
y en el cual vamos a desarrollar casos aplicativos de los principales regímenes. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Comercio Exterior. Actualmente me desempeño como encargado del área de comercio exterior del Grupo AGZ, así como asesor de diversas empresas en el sur del país en temas relacionados a comercio exterior y como docente en diferentes instituciones y universidades de la ciudad de Arequipa. Comenzaremos contextualizando un poco lo que son los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son los tratamientos aplicables a la mercancía que se encuentran bajo potestad aduanera y que según la naturaleza y fines de la operación se clasifican en definitivos, temporales, suspensivos o de perfeccionamiento. En el Perú, la Ley General de Aduanas, que fue aprobada con el Decreto Legislativo 1053, determina los principales regímenes aduaneros. Estos son los regímenes de importación, regímenes de exportación, regímenes de perfeccionamiento, regímenes de depósito, de tránsito y otros regímenes conocidos también como regímenes de excepción. Cada uno de estos grupos de regímenes está conformado o tiene subregímenes que se adecúan a las diferentes necesidades u operatividades propias del comercio exterior. Vale indicar que en general en la Ley General de Aduanas y en específico los regímenes aduaneros que se contemplan en ella están basadas en normas o estándares del comercio internacional. Como seguro todos conocen, Perú es parte de muchos convenios, tratados de libre comercio y agrupaciones de índole internacional, como la Cámara de Comercio Internacional, como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Las cuales establecen ciertos parámetros o estándares para la definición de los regímenes o de las normativas que contemplan el comercio exterior, justamente buscando estandarizar la reglamentación a nivel mundial, ¿no? Entonces, perdón, bajo ese criterio, nuestros regímenes o los regímenes contemplados en nuestra legislación se adecúan a la legislación internacional. A partir de justamente del decreto legislativo 1053, ¿no? Donde muchos fueron adecuados o inclusive solo cambiaron su nombre para, digamos, enmarcar dentro de estos estándares. Así tenemos, por ejemplo, los regímenes de importación, que son importación para el consumo, el régimen de reimportación en el mismo estado, de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, los regímenes de exportación, como son de exportación definitiva, exportación temporal, para reimportación en el mismo estado. Luego tenemos los regímenes de perfeccionamiento, que son los regímenes de perfeccionamiento activo, los regímenes de perfeccionamiento pasivo, el drawback y la franquicia arancelaria, los regímenes de tránsito, que son el tránsito aduanero, el transbordo, el reembarque, y los regímenes de depósito aduanero, donde el único régimen es el de depósito. Entonces, para tener una idea más clara, vamos a decir, vamos a realmente contextualizar que los regímenes son los diferentes tratamientos que se le da a una mercancía, ya sea que va a ingresar o salir de nuestro país. Si bien es cierto, cuando una mercancía va a ingresar la llamamos importación siempre, y cuando casi siempre, digamos, en la cultura general, y cuando va a salir hablamos de una exportación también dentro de lo que es la cultura o la costumbre general. Existen diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo cuando yo voy a sacar una mercancía con la intención de cumplir una función específica, puede ser a través de un alquiler o para una exposición en una feria, y luego la tengo que retornar. No le voy a poder aplicar el mismo tratamiento que una mercancía que la retiro de forma definitiva porque la vendí, o una mercancía que reingresa después de haber salido temporalmente, no va a tener el mismo tratamiento que una mercancía que estoy importando, o sea, es decir, que la compré en el exterior y la traigo.
por un tema, por ejemplo, del pago de los impuestos que corresponden, ¿no? Una mercancía que ha salido del país y luego va a retornar no tendría por qué pagar impuestos al momento de regresar porque simplemente está retornando algo que ya salió y que por ende, ya sea al momento de su producción, fabricación, compra o importación previa, ya pagó esos impuestos. Entonces no tendría por qué volverlos a pagar si la estamos reingresando, cosa que sí ocurre cuando esta mercancía ingresa por primera vez a nuestro territorio. Y así sucesivamente tenemos diferentes aplicaciones para estos regímenes, estos conjuntos de regímenes que nos muestra la Ley General de Aduanas, ¿no? Para ello, para poder contextualizarlo y entenderlo mejor, vamos a aplicar un caso práctico, ¿no? En el área de la minería, que es quizás una de las áreas que más relación tiene con los diferentes regímenes, justo por su propia operatividad y la diversidad de acciones que que tiene que realizar en su proceso desde sus inicios hasta el desarrollo mismo de su actividad productiva. Vamos a ver que está direccionada a realizar una serie de actividades de comercio exterior y en la cual aplica de forma continua diversos regímenes para de esta manera poder encajar mejor de acuerdo a las necesidades de ingresar o retirar mercancía que tiene. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el caso práctico llamado Proyecto Minero Las Chombas, ¿no? Vamos a leerlo y luego lo vamos a ir desglosando para entender un poco mejor la aplicación de estos regímenes. En reciente licitación fue adjudicado a la empresa Metal Minery Logistics el proyecto de exploración y explotación del yacimiento La Chomba, el cual deberá iniciarse en diciembre del presente año. Para este proyecto, la empresa en mención deberá importar una serie de equipos que pasamos a detallar. Para la etapa explorativa se requerirá ingresar al país equipos de exploración consistentes en material para campamentos, maquinaria pesada y algunos suministros, que serán usados y consumidos durante este proceso, tales como explosivos, compuestos químicos y material descartable de perforación. Este proceso debe durar entre 4 y 6 meses, al final del cual el material no consumido deberá ser retirado retirado del país. Durante este proceso de exploración, la compañía enviará muestras de material a su sede en Florida. Para una segunda etapa, se requerirá ingresar maquinaria de mayor volumen y valor, la cual deberá quedarse en nuestro país por el lapso de 10 a 12 meses, plazo que podría ser ampliado a 18 meses, dependiendo del avance obtenido. Se estima que dentro de este proceso, algunas partes de la maquinaria deberán ser enviadas a los talleres ubicados en Santiago de Chile para su reparación por desgaste. Dentro de las necesidades para esta segunda etapa, es posible requerir una máquina perforadora de mayor volumen, la cual deberá estar en nuestro país. Puede de requerirse su uso, este será inmediato y no se podrá esperar a trasladarla vía marítima recién en ese momento. ¿Okay? En una tercera etapa, de este caso práctico, cuando ya se inicie la exploración, se requerirá el ingreso de una planta de chancado y una planta de oxidación, y un equipo completo de laboratorio y talleres, así como maquinaria pesada en general. Para el funcionamiento de los molinos de la chancadora se requerirá ingresar un combustible especial. Adicionalmente, se requerirá el ingreso de ácidos a utilizar en el proceso de oxidación del concentrado del mineral. Vale destacar que el 100% del concentrado de mineral será exportado a Australia. Como una parte adicional del proceso de oxidación, se obtiene un compuesto químico. Una vez procesado, perdón, se obtiene un compuesto químico que podrá ser exportado al mercado americano o vendido en el mercado local. Este compuesto, una vez procesado, requiere de unos compartimientos especiales para su traslado y conservación hasta su uso. Estos compartimientos deberán ser importados de Inglaterra. Ok, entonces en la etapa explorativa ya vamos a tener el producto final, que es el mineral, vamos a tener que ingresar para ello una serie de plantas, de máquinas, ¿no? Para todo el proceso de producción.
El resultado de este proceso de producción, que es el mineral mismo, lo exportamos en un 100% a Australia, pero como un, digamos, desecho o un subproducto de este proceso, se obtiene un compuesto químico que es utilizado en otras industrias y que va a ser exportado a Estados Unidos o también se va a vender en el mercado local. Pero para poder contener este compuesto químico, este derivado químico, se requieren de unos compartimentos especiales, así como estos que se ven aquí, ¿no? Que se llaman excitantes, para poder conservarlos, ¿no? Conservarlos y poderlos movilizar, comercializar. Listo, entonces empezamos a desarrollar el caso práctico, ¿no? Una anotación más que nos hace, o que se nos hace en este caso práctico. Dice, por cuestiones logísticas y de costos, todo el material de la primera y segunda etapa deben ser ingresados a nuestro país en un mismo momento, pues se ha fletado un barco en su integridad para proceder a su traslado desde los almacenes, ¿no? Entonces, hemos visto que hay parte de la maquinaria que va a llegar, que se va a utilizar en una primera etapa de 2 a 3 meses y otra parte de otro tipo de maquinaria que se va a utilizar en un proceso un poco más largo, que va a durar aproximadamente entre 12 y 18 meses. Sin embargo, por un tema logístico, ¿no? Porque costaría más traer solo la parte que se va a utilizar por esa primera etapa y volver a contratar otro barco que traiga el resto. No, a lo mejor contratamos un solo barco y traemos todo, ¿no? Nos sale más barato, lógicamente es más económico. Entonces hay que tener en cuenta también esa parte al momento que definamos la forma como vamos a ingresar estas mercancías, cómo vamos a ingresar estas maquinarias, estos insumos, los cuales nos habla este caso práctico. Ok, entonces empezamos a desarrollar el caso diciendo que debido a los diversos usos o condiciones del ingreso y salida de las mercancías mencionadas, deberemos aplicar diversos regímenes de los contemplados en la Ley General de Aduanas. Para ello, iremos desglosando el enunciado e indicando el régimen a aplicar en cada caso. Ok, la primera parte nos decía, para la etapa explorativa se requerirá ingresar al país equipos de exploración consistentes en material para campamentos, maquinaria pesada y algunos suministros que serán usados y consumidos durante el proceso, tales como explosivos, compuestos químicos y material descartable de perforación. Este proceso va a durar entre 4 y 6 meses, esta primera etapa, al final del cual el material no consumido deberá ser retirado del país. Durante este proceso de exploración, la compañía enviará muestras del material a su sede en Florida. Listo, entonces esto lo vemos aquí en este cuadro, ¿no? Indicando los equipos de exploración, la maquinaria pesada, y los suministros los vamos a ingresar a través de un régimen de admisión temporal para retorno en el mismo estado. ¿Y esto por qué? Porque esta misma maquinaria va a salir posteriormente. No la estamos ingresando para que se quede en el país, ¿no? Sino va a cumplir una función específica, todo esto que estamos admitiendo temporalmente, y luego va a ser retirado del país, luego de pasar esos equipos, ¿no? Entonces, no necesitamos que se queden aquí, y al no quedarse, pues simplemente no vamos a pagar impuestos por ello, simplemente vamos a afianzar los impuestos, ¿no? No vamos a ahorrar ahí un costo. Al considerar que estos equipos de exploración van a cumplir un periodo de tiempo de máximo 6 meses, y luego ya no se les va a requerir, y luego van a salir del país, entonces la admisión temporal es el régimen que mejor se acoge para este tipo de equipos. Igual para las maquinarias pesadas, porque son equipos que van a venir a cumplir una función específica, no se van a quedar aquí. Terminada la etapa de exploración, van a ser regresadas o destinadas a otro país. Entonces las admitimos temporalmente. En el caso de los suministros, vamos a tener algunos equipos que se van a utilizar y otros
que simplemente no se van a utilizar. Entonces, los que se utilizan se nacionalizan, ¿no? Es decir, los ingresamos temporalmente, pero una vez que los utilizamos, se nacionalizan y retiramos del país aquellos que no se llegan a utilizar. Entonces, porque siempre para estos procesos se importa o se ingresa una cantidad mayor a la que se estima utilizar. Esto para cubrir cualquier percance, pérdida, daño o inclusive mal cálculo que se pueda haber hecho en el proyecto, ¿no? Entonces, todos estos suministros ingresan temporalmente y conforme se van consumiendo, se van nacionalizando. Y una vez que se ha culminado esta etapa y el sobrante que queda, simplemente se procede a retirar del país. Entonces se ingresan como admisión temporal, pero se nacionalizan los que se utilizan, porque en este caso los suministros pues no van a salir. Si bien es cierto, en el caso de las maquinarias se utilizan, pero no, digamos, no se consumen en el proceso. Simplemente sufren un desgaste de repente en el proceso, pero luego salen en el mismo estado que ingresaron. ¿Correcto? Entonces, en el caso de los suministros no es así. Los suministros sí se consumen, pero como les repito, como no sabemos cuántos vamos a consumir, los admitimos temporalmente y luego que ya sabemos cuánto hemos consumido, por decir, ingresamos suministros para laboratorio, ingresamos 80 toneladas de un compuesto químico para hacer análisis de laboratorio. Y de esas 80 toneladas, durante el proceso ocupamos 60. Entonces, cuando ya se haya vencido, antes de que se vence el plazo, mejor dicho, como ya hemos consumido 60, pagamos los impuestos de esos 60, proceso que se llama, o se conoce como nacionalización. Por favor, alguien está con el micro prendido, le voy a agradecer que lo revise y lo apague. Listo. Ahora tenemos un micro prendido que está viendo. Arsen, por favor. Tengan cuidado con sus micros, por favor, señores, porque interrumpen la clase y incomodan al resto de sus compañeros. Ok, volvemos. Entonces, les decía, en el caso de los suministros, lo que vamos a hacer es contabilizar lo que se utilizó en el proceso y pagamos sus impuestos. Entonces ya se nacionalizan, ya se pueden quedar, ya fueron utilizados en territorio nacional. Y lo que no se utilizó, lo reexportamos, lo regresamos o lo sacamos del país. Y por ende no pagamos impuestos. En esta primera parte también hablamos de unas muestras que van a ser enviadas para análisis en Florida. Esas muestras salen como exportación definitiva porque no van a retornar. Van a salir y se van a quedar fuera del país. Ok, luego hablamos de una segunda etapa en el cual vamos a requerir ingresar maquinarias de mayor volumen y valor, la cual deberán quedarse en nuestro país por el lapso de 10 a 12 meses y que podría ser ampliado a 18 meses, dependiendo de los avances que se obtengan. Se estima que dentro de esta segunda etapa, algunas partes de las maquinarias deberán ser enviadas a los talleres ubicados en Santiago de Chile para su reparación por desgaste. Dentro de las necesidades para esta segunda etapa es posible requerir una máquina perforadora de mayor volumen, la cual deberá estar en nuestro país, pues de requerirse su uso, este será inmediato. Recuerdan que dijimos que todo lo íbamos a traer en un solo barco. Bueno, dentro de este barco vamos a traer también una perforadora de mayor volumen, ¿no? Que no necesariamente se va a utilizar, pero que si se requiriese utilizar, es necesario tenerla aquí. Porque si en el momento que se dan cuenta los ingenieros que la necesitan, entonces traerla recién a partir de ese momento generaría un costo logístico, además del tiempo perdido en el proceso de traerla. Si alguien quiere consultar, hacer una pregunta, la puede hacer a través del chat o puede simplemente hacerla a través del audio en vivo. No hay problema. Esto es una clase interactiva, la idea es que conversemos, que si tienen dudas las vayamos despejando, ¿correcto? Entonces, no sé si Hernando ha levantado la mano de casualidad o lo está haciendo porque quiere hacer una consulta. No, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Hernando, te escucho.
Sí, ¿cómo está? Profesor, una consultita. ¿Esas muestras que salen como exportación definitiva Sí. se facturan? ¿O sale con Sí, un valor, será un valor referencial, ¿no? claro, y como básicamente en este caso estaríamos hablando de muestras de rocas, ¿no? Porque se va perforando la superficie en diferentes partes y se va enviando los resultados de esas perforaciones para análisis afuera para determinar los minerales que lo componen, la ley, que es decir, el porcentaje de cada mineral y todo ello. Entonces, se manda con un valor mínimo, un valor de muestra. Normalmente se le da un valor menor a $100 para que no esté Claro, afecto claro. al pago de ningún impuesto. Algo referencial, ¿no? Porque eso va uno a laboratorios, me imagino, ¿no? Exactamente, exacto. Ya, No es profesor. una venta, es solamente Perfecto. el envío de la Claro, yo muestra. a eso me refiero, más que todo por Claro, eso, por la sí venta, pues, tiene que, ¿no? pero ojo, y es muy importante tu comentario porque sí debe dársele un valor. Muchas veces consideramos que como es muestra, va gratis. No, o sea, tiene que tener un valor. Un valor mínimo, sí, puedes darle un valor de $1, $2, $5, pero tiene que tener un valor. Ok, profe, muchas gracias. Listo, entonces continuamos. Eh, listo, entonces en este segundo grupo de máquinas que ingresamos para la segunda etapa, tenemos maquinarias más grandes que las vamos a ingresar también en admisión temporal para retorno en el mismo estado por el lapso de 12 meses con la posibilidad de ampliarlo a 18 meses. Este régimen nos permite hasta 24 meses que las mercancías o los productos que estamos admitiendo temporalmente se pueden quedar en nuestro país. Puedes solicitarlo por 12 y pedir una ampliación por 12 más, puedes solicitarlo por 12 y pedir una ampliación a 18 más, como es, o por 6 meses más llegando a los 18, pero nunca por encima de los 24. ¿Listo? Luego nos dice que en una parte del proceso algunas piezas de las maquinarias van a tener que ser enviadas a Chile para su digamos, reparación o su adaptación por desgaste, ¿no? Entonces, en ese proceso lo que vamos a aplicar es una exportación temporal para perfeccionamiento activo, ¿ok? Es decir, vamos a exportar temporalmente esta mercancía, la vamos a sacar temporalmente para que sea reparada y luego va a reingresar. Entonces, cuando reingrese ya no va a pagar un impuesto, porque acordémonos que ingresó primero como admisión temporal. Entonces, como tiene una fianza que le cubre la admisión temporal, al momento que reingresa, vuelve a esa condición de admisión temporal, no necesita pagar un impuesto, ¿no? Entonces, pero solo puede hacer esto habiendo salido previamente como exportación temporal, porque si nosotros, porque ¿qué ocurre? En el sistema de aduana, cuando tú haces una exportación temporal, se genera un estado de cuenta. Entonces la aduana relaciona a tu número de RUC el hecho que tú has sacado una mercancía y la tiene ahí como pendiente. Cuando tú luego numeras la reimportación y la relacionas con esa exportación temporal, el sistema de la aduana va a encajar, va a decir, salió temporalmente una pala de un cargador frontal de marca tal, modelo tal, número de serie tal, salió en exportación temporal para reparación. Al momento que tú haces la reimportación, vas a volver a indicar que es una pala de cargador frontal, modelo tal, número tal, código tal. La aduana va a relacionar que es lo mismo y va a cancelar la exportación temporal, o sea, la va a finalizar y va a aceptar la reimportación porque digamos, empalmar o va a determinar que lo que salió es lo mismo que está retornado. ¿Okay? Entonces tenemos la salida, que es a través de una exportación temporal, y el retorno, que es a través de una reimportación. Ahora, la perforadora de mayor volumen, la trajimos, pero como no sé si la voy a utilizar y el hecho de hacer una fianza me lleva a tener un costo financiero de por medio, porque no, en las admisiones temporales, vuelvo a repetir, no pagamos impuestos, pero sí tenemos que presentar una fianza por el valor de esos impuestos. Entonces, cuando traemos esta máquina, si la admitimos temporalmente en ese momento, vamos a tener que pagar o contratar una fianza por el valor de los impuestos de esa máquina y pagar el costo financiero de ello. Pero como no sé si la voy a utilizar, ¿qué hago? Le ingreso un régimen de depósito. Y el régimen de depósito me permite tener
esa máquina en un almacén custodiado por la aduana por un lapso de 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Entonces, simplemente ingresa a ese almacén aduanero, a ese depósito aduanero. Y en ese depósito está custodiada. Si al final no la necesito, la saco del país a través de una reexportación. La saco del país. No la utilicé, la saco. Pero no necesité afianzar, no necesité hacer nada. En el proceso se dan cuenta que sí la necesita. Entonces, transformo mi régimen de depósito en un régimen de admisión temporal. Presento mi carta fianza y le digo a la aduana, esta máquina que está en el régimen de depósito, le voy a cambiar el régimen a admisión temporal. Y la pueden usar. En este caso, eso es lo que se aplica, o lo que correspondería, ingresarla temporalmente porque la voy a sacar después de un tiempo. Cuando termine de trabajar, se va a volver a ir esa máquina. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo ingreso a un régimen de depósito una mercancía y luego la quiero ingresar de forma definitiva al país? También lo puedo hacer. Desde el régimen de depósito, mientras esté en vigencia ese régimen, es un régimen suspensivo. O sea, suspende la capacidad o de aplicación de cualquier régimen durante el tiempo que dure el régimen de depósito. O sea, en ese régimen, en ese periodo de tiempo de 6 meses que me da la aduana, yo puedo admitirla temporalmente, puedo importarla para consumo, es decir, pagar sus impuestos si se queda en el país, puedo reexportarla, puedo transferirla a otra empresa, o sea, vendérsela y que esa empresa haga el trámite aduanero que quiera o que le corresponda. Puedo aplicarle cualquier otro régimen, pero siempre dentro del plazo. No puedo excederme del plazo. Si yo no retiro esa mercancía dentro de ese plazo, o no le sujeto a un cambio de régimen que permita su permanencia temporal o definitiva en el país, simplemente la aduana procede al comiso de ese equipo, ¿no? Notifica, como todo está en el sistema, mi plazo se vencía el 15 de abril, llega el 16 de abril y el sistema automáticamente va a bloquear en ese depósito aduanero la salida de esa mercancía. Y la aduana va a notificar al propietario, al que numeró la declaración de régimen de depósito, y le va a dar 5 días para que proceda a la nacionalización de la máquina de corresponder. ¿Por qué digo de corresponder? Porque hay algunos productos que requieren ciertos permisos para ingresar al país. Y al momento que tú haces el régimen de depósito, no te solicitan esos permisos. Pero si ya la vas a nacionalizar, ahí sí tiene que cumplir todos los requisitos. Entonces, por ejemplo, yo traigo un lote de camas para hospital, pero como no sé si las voy a vender inmediatamente, las meto a régimen de depósito. Cuando ingresen al régimen de depósito, no me van a pedir más que mi declaración aduanera de mercancías y mi traslado por un medio de transporte autorizado y con custodia de la aduana, desde el puerto, desde el lugar de ingreso, hasta el depósito aduanero. Lo traslado. Una vez que está ahí, yo digo, ok, las voy a nacionalizar casi antes de llegar a los 6 meses. O me paso de los 6 meses y la aduana me notifica y me dice, tú trajiste 100 camas para hospital, estaba en el régimen de depósito, ya se venció. Tienes 5 días para nacionalizarla. Ah, ya, entonces pago mis impuestos y las nacionalizo. No. Además de pagar mis impuestos, también tengo que presentar mi permiso de DIGEMIT para la importación de esas camas. Porque todo lo que son equipamientos médicos para hospitales, para uso médico, requieren un permiso de DIGEMIT. Entonces, el hecho que yo la haya tenido la mercancía en un régimen de depósito no me exonera de que si después quiero nacionalizarla, tenga que cumplir con todos los requisitos que la ley establece. Ojo con eso, el régimen de depósito suspende todos los requisitos por el periodo de tiempo, pero suspende también la propiedad o el uso libre de la mercancía hasta que el consignatario o propietario de esa mercancía en el país decida qué régimen le va a aplicar o simplemente puede retornarla, sacarla del país dentro del plazo. Si se venciese el plazo, lo único que puede hacer el consignatario es nacionalizarla, es decir, hacer una importación a consumo.
pagar sus impuestos, cumplir todos los requisitos y se la queda. Dentro del plazo que le asigne la aduana a partir que lo notifique de 5 días. Si no lo hiciese, la aduana procede a la adjudicación para sí de esa mercancía, lo que se conoce como la declaración del abandono legal. La aduana asume que como tú no te has notificado y tú no respondes realizando o aplicando el régimen correspondiente, que en este caso es la importación a consumo, entonces la aduana dice, ok, lo estás abandonando y procedo yo a retenerla. Luego la aduana con eso puede hacer ya lo que la ley contempla para esos casos. Ok, luego tenemos que para una tercera etapa se van a ingresar plantas de chancado, plantas de oxidación, un equipo completo de laboratorio y talleres, así como maquinaria pesada en general. Para los molinos de la chancadora se va a requerir un combustible especial. Adicionalmente se requerirá el ingreso de ácidos a utilizar en el proceso de oxidación del concentrado del mineral. Vale destacar que el 100% del concentrado del mineral será exportado a Australia. Entonces, desglosamos nuevamente esta parte del caso. Dice, vamos a ingresar plantas procesadoras, maquinarias y laboratorios. ¿Ok? Ya el tiempo de permanencia de estos equipos va a ser mayor a los 12 meses que nos permite un régimen de admisión temporal. Entonces, porque estamos hablando ya del proceso productivo en sí. Y este proceso productivo puede durar 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, todas estas maquinarias, todas estas plantas que se van a ingresar, ya van a ingresar bajo un régimen de importación a consumo. Es decir, ingresan para poder ser utilizadas de forma definitiva y libre en territorio nacional. No con la intención de que salgan después, ¿no? Sino porque ya van a quedarse aquí a generar un proceso productivo. Y su permanencia va a ser de largo plazo. Entonces, por eso es que se direccionan o se aplican a un régimen de importación a consumo. Luego habla de un combustible especial para la chancadora, ¿no? Entonces el proceso de chancado es parte del proceso productivo en este caso, de una planta de minerales, y esta chancadora utiliza un combustible, un aditamiento especial para funcionar. Esto también ingresa bajo el régimen de importación a consumo. Entonces, ¿por qué no lo puedo ingresar como admisión temporal? No lo puedes ingresar como admisión temporal porque para que pueda salir luego, debería salir como parte del proceso productivo, como el resultado del proceso productivo, por decir. Debería salir como parte del mineral. ¿Ok? Pero como esto se consume, no forma parte del mineral, entonces no puede ingresar como régimen temporal porque se va a consumir, se va a quedar en territorio nacional. Y como tal, entonces, este insumo tiene que pagar todos sus impuestos y ingresar bajo un régimen de importación o consumo. Luego habla de los ácidos. En este caso, los ácidos sí pueden ingresar a un proceso bajo un régimen de admisión temporal para perfeccionamiento. ¿Y por qué ingresarían bajo un régimen de admisión temporal? Porque el ácido sí va a ser parte del proceso productivo y se va a ir como parte del concentrado, o sea, se va a ir en parte del concentrado. Entonces, por ende, puede ingresar como admisión temporal. Claro, que para luego poder nacionalizarlo de alguna manera, se va a nacionalizar solo el porcentaje de la mercancía que se queda en territorio nacional y se va a reexportar el porcentaje de la mercancía que sale como parte del mineral, ¿no? No el 100% se va como parte del mineral. Entonces ahí se usa lo que se conoce como los cuadro insumo productos, que son fichas técnicas del proceso productivo donde se va a indicar con el aval del Ministerio de la Producción cuánto de ácido se requiere para poder producir una tonelada de mineral y cuánto de ese ácido se va como parte de esa tonelada de mineral. Entonces, de cada 100 toneladas de ácido que ingresan, el 10% forma parte del producto terminado. Entonces yo ingreso 100 toneladas de ácido como admisión temporal
y cuando exporte el concentrado de cobre, el concentrado del mineral que fuera, voy a reexportar 10 toneladas de ácido como parte del producto final y las otras 90 toneladas se han consumido en el proceso y por ende voy a pagar los impuestos de esas 90 toneladas, ¿no? Entonces, aquí se aplica digamos, un régimen mixto, considerando que una parte sí se consume en el proceso, pero otra parte sale como parte del producto final. Entonces, se aplica la admisión temporal para perfeccionamiento activo de esa parte y al resto se le nacionaliza para que pague sus impuestos debido a que se consume en el proceso productivo. Y finalmente tenemos el concentrado de mineral, que es el producto final, ¿no? El producto resultado del proceso productivo. Todo este producto, como bien dice, en un 100% va a ser exportado a Australia. Entonces, el 100% de este producto va a salir bajo el régimen de exportación definitiva, porque no va a regresar, ¿no? No estamos mandándolo para que luego vuelva a venir. Está saliendo porque se lo estamos vendiendo, o esta empresa se lo va a vender a un consorcio, a un broker, a una fábrica, ¿no? Que va luego a procesar esta materia prima del concentrado del mineral para transformarla en productos finales, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros exportáramos el concentrado del mineral, vamos a hablar, por ejemplo, del cobre, como un mineral muy común, de los que más produce nuestro país. Si nosotros exportáramos temporalmente el cobre a una planta procesadora en China, para que esta planta procesadora convierta este concentrado de mineral, lo transforme en un producto final que puede ser alambre de cobre, y luego nos lo retorne como producto final, en ese caso, lo que haríamos no sería una exportación definitiva, sino una exportación para perfeccionamiento pasivo, ¿no? Entonces yo le envío materia prima, me devuelve producto terminado. ¿Y yo pagaría impuesto del producto terminado? No. Pagaría impuesto de la diferencia del valor del producto terminado menos la materia prima que yo envíe. Porque obviamente la materia prima que yo envío no es todo lo que se utiliza para hacer el alambre de cobre. Hay otros aditamentos, de repente otros compuestos químicos, o de repente otros minerales que se alían, se mezclan en el proceso productivo de los alambres de cobre, además de la mano de obra, además de los costos logísticos y todo eso, ¿no? Entonces, la aduana me va a decir, perfecto, tú sacaste el mineral y estás trayendo alambre de cobre, pero no todo el valor del mineral se aplica, o digamos, no todo el valor del alambre de cobre es el valor del concentrado que tú enviaste. Entonces, deducimos del valor del alambre el valor del concentrado, porcentualmente, cuánto equivale, y de la diferencia me pagas el impuesto, ¿no? Así es como funciona una admisión o una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y su posterior reimportación transformada. Ok, luego nos menciona que como una parte del proceso, adicional del proceso de oxidación, se obtiene un compuesto químico que podrá ser exportado al mercado americano o vendido en el mercado local. Este compuesto, una vez procesado, requiere de unos compartimientos especiales para su traslado y conservación hasta su uso. Estos compartimientos deberán ser importados de Inglaterra, ¿no? Entonces, tenemos los compartimientos especiales, que es lo último que hablamos, pero es lo primero que vamos a desarrollar porque obviamente es lo que necesitamos para poder luego vender el compuesto químico. Entonces, con los compartimientos especiales, lo primero que vamos a hacer es una importación a consumo. Vamos a traer un lote bajo el régimen de importación a consumo, para lo cual vamos a pagar todos los impuestos que nos permitan su uso en territorio nacional. ¿Y esto por qué lo vamos a hacer así? Porque el enunciado nos dice que parte de la venta de este químico va a ser
en el mercado local. Entonces, como parte de este químico va a ser vendido en el mercado local, yo voy a usar los contenedores o estos compartimentos especiales, los voy a usar para el mercado local. Entonces, tengo que haber pagado los impuestos. Yo no puedo utilizar un insumo, una materia prima, un producto intermedio que he admitido temporalmente para luego volverlo a exportar como producto terminado o como parte de un producto terminado, no lo puedo usar para el mercado local. Si lo voy a usar para el mercado local, para la producción y venta en el mercado local, tengo que hacer una importación a consumo. Tengo que haber pagado los impuestos. ¿Ok? Entonces yo pago mis impuestos y, por decir, traigo 100 de estos contenedores, ¿no? De estos compartimientos especiales. Traigo 100. Pago el impuesto de 100. Pero en otra parte del enunciado nos dice que parte de de este químico, de este compuesto químico va a ser vendido en el extranjero, va a ser vendido en el mercado americano, se refiere a Estados Unidos. Y para ello voy a usar compartimientos que he importado previamente. Entonces, como los importé y al momento que los voy a exportar, no voy a recuperar el impuesto que pagué en la importación, lo que voy a hacer es aplicar un régimen de reposición de mercancía en franquicia. ¿Y en qué consiste este régimen de reposición de mercancía en franquicia? Consiste en poder volver a importar un insumo, materia prima, producto intermedio, embalaje, que traje bajo el régimen de importación o consumo, pero usé para exportación, lo puedo volver a importar sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, más claro en el ejemplo, traje 100 de estos contenedores para poder colocar este insumo químico, ¿no? Y de esos 100, exporté 20 a Estados Unidos. Entonces, al momento que yo exporto 20 de esos contenedores, obviamente llenos con el compuesto químico, voy a señalar mi intención de acogerme al régimen de reposición de mercancía en franquicia. Y voy a relacionar mi declaración de exportación con mi póliza de importación de los contenedores o de los compartimientos especiales. Entonces le voy a decir a la aduana, en este lote de exportación de este compuesto químico estoy usando 20 contenedores que traje bajo esta importación a consumo, bajo esta declaración de número tal de importación a consumo. Por ende, voy a hacer uso más adelante de mi reposición de mercancía en franquicia. Y la aduana, como va a relacionar que sí, que efectivamente yo importé 100 contenedores y de estos 100 contenedores o compartimientos especiales, yo traje 100 y estoy sacando 20 en la exportación, la aduana me va a emitir un certificado. Me va a decir, ok, con este certificado tú puedes volver a importar esos 20 que salieron sin pagar impuestos, porque estás reponiendo una mercancía que ya pagó impuestos. Como lo estás usando para la exportación, la puedes volver a reponer para tu consumo en el mercado local. Entonces, cuando yo quiera volver a traer estos compartimentos especiales, obviamente vacíos, para volverlos a usar en el mercado nacional, en el mercado local, voy a traer estos 20 compartimentos y voy a presentar mi certificado. Voy a colocar mi número certificado de mi declaración aduanera en mercancías y le voy a decir a la aduana, con este número certificado tú me autorizaste a volver a ingresar 20 de estos compartimentos. Acá están los 20, los estoy trayendo, por ende, exonérame el impuesto porque ya pagué el impuesto una primera vez y lo utilicé para régimen de exportación. Entonces la aduana me va a permitir. Y esta, digamos, esta conjunción de regímenes de ingresar, salir y volver a ingresar, se conocen como reposición de mercancía en franquicia arancelaria, ¿no? Y nos permite de esta manera, como les digo, reponer una mercancía que fue importada para consumo, pero que se utilizó para la exportación, nos la permite reponerlo nuevamente a través de un nuevo proceso de importación. Y puedo hacer esto todas las veces, siempre y cuando se encuentren dentro de un año, ¿no? La salida de la mercancía, o sea, la salida del producto se encuentre dentro del año siguiente desde que hice mi importación a consumo. Y mi retorno, es decir, el retorno en compensación o de reposición,
debe ser en un plazo no mayor a un año a partir que salió la mercancía que estoy reponiendo. ¿No? Entonces, se entiende, espero que se entienda el cómo se aplica este régimen. Igual lo vamos a ver más adelante ya con ejemplos prácticos de cada caso. ¿No? Entonces, volvemos a los compartimentos especiales, la reposición de mercancía en franquicia para reimportar los envases utilizados en la exportación. Y el compuesto químico, que también sale bajo un régimen de exportación definitiva, pues ese compuesto se produce en territorio nacional y se vende en el extranjero, ¿no? Entonces, vemos cómo de acuerdo o en una misma gestión de un proceso productivo, desde su inicio como proyecto hasta ya su proceso productivo en sí, su comercialización del producto terminado en todo este ciclo, cómo se van utilizando diversos regímenes de acuerdo a la necesidad, ¿no? Porque imagínense estos equipos de perforación que se utilizan para la gran minería, pues tienen valores muy altos, cada maquinaria, que equipo puede costar 20, 30, 50, 80 millones de dólares de repente, y el pagar impuestos, o sea, si no hubiera esta diversidad de regímenes, tendríamos que pagar impuestos por todo y luego volverlo a exportar y al exportarlo pedir la devolución de esos impuestos, ¿no? Entonces se complicaría mucho o digamos esta maquinaria que trajimos para eventualmente revisar si es que la usábamos o no. Entonces, el tener que traerla y pagar impuestos y no utilizarla y luego tenerla que sacar del país hubiera generado un costo financiero, el uso de un impuesto que no, o digamos, el pago de un impuesto de algo que finalmente no se utilizó. Entonces, para evitar todos esos movimientos tributarios insulsos de pagar para que luego me devuelvan, es que se manejan estos diferentes regímenes con la intención de facilitar el ingreso y salida de mercancías conforme se vayan acomodando a la propia necesidad de los importadores y exportadores, así como de las empresas que cumplen esta doble función, es decir, que importan y luego exportan. Muchas de las empresas que nosotros tenemos en nuestro país, en los diferentes sectores económicos, como el sector textil, el sector gastronómico, el sector metal mecánico, de confecciones, en fin, todos los sectores relacionados básicamente a la exportación, tienen un doble papel, no solamente son exportadores, también son importadores. Todo el complejo productivo de Gamarra, por ejemplo, que es el centro textil más grande de nuestro país, donde se concentra un gran porcentaje de la producción textilera, así como exportan productos terminados, también importan mucha materia prima, importan maquinarias, ¿no? Entonces, los regímenes aduaneros buscan facilitar la operatividad para que estas empresas logren, digamos, tener sus procesos, logren tener sus mercancías de manera rápida y sin tener sobrecostos financieros, sobrecostos tributarios. Entonces se van acomodando de acuerdo a la necesidad o a la aplicación o a cómo van a utilizar, a la utilización misma que le van a dar a la mercancía, los diferentes regímenes que pueden aplicar a cada una de ellas. Entonces, en este caso hemos visto cómo en un solo proceso productivo se pueden dar admisiones temporales, exportaciones temporales para volver a hacer una reimportación luego, o importaciones mixtas de un insumo para que se consuma una parte en mercado nacional y la otra parte salga con el producto terminado. Entonces, toda esta combinación de regímenes se va dando. Así como hay empresas que solo importan y exportan, hay otras que van a necesitar algunos de estos regímenes especiales para poder facilitar o agilizar sus procesos productivos. Y es por eso que existen, que es necesario conocerlos y conocer al detalle cuáles son sus beneficios, pero asimismo cuáles son las obligaciones o responsabilidades que tienen las empresas que hacen uso de ellos. ¿Ok? Entonces, esto, como les dije, en este primer módulo, primera clase, hemos querido centrarlo en un solo gran ejemplo. Ahora vamos a ver más al detalle
los diferentes regímenes, o los principales, porque no vamos a ver todos, pero sí los principales, en aplicaciones de casos prácticos específicos para cada tipo de registro, ¿no? Entonces, esto sería todo por esta primera sesión. No sé si alguien tiene una consulta, alguna pregunta que quieran hacer, aprovechando que aún nos quedan unos 6 o 7 minutos. Recuerden también, por favor, llenar sus cuestionarios. Por favor, es importante que lo hagan para poder nosotros, tanto como docente, el personal administrativo de CAMEX, revisar todas aquellas consultas, sugerencias que ustedes puedan tener. Profesor, una consulta. Sí, dime. En el régimen de reposición de la mercancía en franquicia, vamos a suponer que, como usted dice en el ejemplo, ¿no? Como exporté 20 de esos compartimientos, hago mi nueva importación. Pero tiene que ser por el mismo valor de esas, o puede ser, por ejemplo, que voy a traer 100 unidades, de las Sí, cuales... totalmente válida e importante tu pregunta, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si el proveedor me vende solo en lotes de 100, no me vende menos? Claro. Entonces, Ajá. ¿no podría hacer uso del régimen? No, sí puedes. Lo único que te va a pedir la aduana es que lo traigas en 2 ítems. Es decir, tu Ah, ok. factura venga facturada por 20 y por 80. Por 80, perfecto. Exacto. De tal manera Claro, que, para que esté bien explicado, ¿no? claro, en la declaración aduanera tú vas a generar 2 ítems en la DAN. La primera Ujú. por 20 y la segunda por 80. Y en la de 20 vas a aplicar el código del certificado para que no le aplique los impuestos a esas A 20. las, claro, esa es la idea, Claro, pues, ¿no? claro. Las otras 80 sí van a volver a pagar sus impuestos porque son nuevas, o sea, esas no No, están claro, dentro del... hay una factura, tiene su costo, todo, pues, ¿no? Ya, Exactamente, ¿no? ok, Lo único profe, que te muchas. va a pedir la aduana es a tenerlo claro, ¿no? Están viniendo 20 como reposición y 80 como importación. En un mismo lote, para que no tengas que hacer 2 importaciones diferentes y tengas que contratar 2 veces a un agente de aduanas y tener el doble gasto esto, de repente tener 2 BLs, partir tu BL en 2, que también tiene un costo administrativo. No, o sea, haces una sola importación, pero en 2 ítems diferentes, y el sistema automáticamente va a ligar con el número de certificado que esas 20 no pagan impuestos y solo le va a aplicar los impuestos a las otras 8. Esto es Perfecto, simple. profe. Ok, gracias, profe. Ok, ¿alguna consulta adicional? Les decía la importancia de que llenen sus encuestas, por favor. Profesor, buenas noches. Sí, Quería hacerle una pregunta. dale. En la chancadora que utiliza un combustible especial, ¿en qué régimen se va a contemplar eso? ¿En régimen de consumo o régimen de importación? Ya, mira, en la admisión temporal te permite admitir insumos que luego van a salir como parte del proceso final, es decir, del producto final, ¿no? En este caso, el concentrado del mineral. Si tú tienes un insumo químico que se va a mezclar para darle, no sé, mayor compuesto, o sea, o que permita no sé, una menor deshidratación del mineral y usas un químico que se mezcla con el mineral y se va al momento que exportas el mineral, sí lo puedes admitir temporalmente porque lo estás sacando del país. Pero el régimen de admisión temporal hace claro énfasis en que los combustibles no pueden ser considerados parte, porque ahí hay un poco, digamos, una discrepancia por parte de los importadores, ¿no? Que dicen, oye, pero el combustible se consume en el proceso productivo. O sea, yo lo estoy consumiendo y no se queda en el país. No se queda, correcto, pero tampoco sale. O sea, para que sea una admisión, para que pueda ingresar al régimen de admisión temporal, tendría que salir con el producto. Porque la admisión temporal, por eso se llama admisión temporal. Ingresa por un tiempo determinado para volver a salir. Ya sea como en el mismo estado que ingresó, que para eso existe el régimen de admisión temporal para retorno en el mismo estado. Se aplica a maquinarias, vehículos, cosas que no van a sufrir transformación. Así como también existe la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que es traer una materia prima para que luego salga como parte de un producto terminado. Un ejemplo práctico que les doy mayormente a mis alumnos es la harina. Tú puedes admitir temporalmente harina, pero cuando exportes no vas a exportar harina. ¿Qué vas a exportar?
galletas, fideos, panetones. ¿Ok? Pero la harina es parte de esas galletas, fideos o panetones. Y tú le vas a demostrar a la aduana cuánto, a través de tu hoja insumo producto, cuánto de harina has usado por cada galleta, por cada kilo de fideos o por cada panetón. Entonces, la aduana va a ir llevando un cardex, por decirlo de alguna manera, de cuánta harina ingresaste y cuánto producto terminado estás exportando hasta que tu admisión llegue a 0. Entonces, es totalmente válido. Pero en el caso del combustible, no se da esa fórmula de que ingrese para salir como parte de. Por eso es que se aclara que el combustible no es parte de una admisión temporal. Entonces, tiene que ingresar como importación para consumo, porque no sale como parte del producto terminado. ¿Se consume en el proceso? Sí, pero no sale, no vuelve a salir. Y el régimen se aplica a mercancías que ingresan para volver a salir dentro del proceso de transformación. Bien, profe, gracias. Ahora sí lo he entendido. Listo, ok. No. Y esa, justamente yo puse esa parte en el ejemplo porque es muy importante, ha generado muchas confusiones a veces con personas que han hecho admisiones, empresas que han hecho admisiones temporales de insumos o de catalizadores para el combustible que mejoran y que no sé qué, y luego quieren, o sea, lo quieren ingresar como admisión temporal y la aduana no lo permite, ¿no? Entonces, por eso lo coloqué porque sí, muy importante que te hayas dado cuenta que podría ser, porque uno dice, oye, pero esto se consume en el proceso, es un combustible que se consume, sí, pero no sale, no hay forma de salir. Yo les cuento un caso muy rapidito ya para irnos, de una empresa que fabrica cemento y que en los hornos donde se cose, ¿no? el cemento, se seca el cemento, la mezcla que genera el cemento, son hornos de alto valor calorífico, de alto nivel calorífico, o sea, son muy calientes, mucha energía, y ahí se utiliza combustibles como el carbón de brea, el carbón de hulla, que le conocen, ¿no? Que es un carbón mineral. Y para lograr un mayor calor dentro del horno y consumir menos carbón, ponen una laca especial en el horno, una laca especial que hace un efecto reflejo del calor y hace que el calor sea más potente. Con menos consumo de combustible se logra un mayor nivel de calor. Eso hace esta laca. Pero esta laca se va desgastando en el proceso. Se va desgastando en el proceso, se va consumiendo con el mismo calor y se va mezclando con el cemento y sale, entre comillas, como parte del cemento. Y ellos hicieron una admisión, pidieron una admisión temporal para estas lacas y la aduana no se las quiso dar, les denegó la admisión temporal, porque, o sea, ojo, tú puedes pedirla, pero la aduana, el sistema de la aduana evalúa el insumo y te puede rechazar la admisión temporal y dice, no, esto no corresponde a admisión temporal, tienes que pedir tu importación a consumo. Y eso fue lo que pasó. Y hubo todo un tema que se fueron hasta los niveles más altos de reclamo de la aduana, a la Intendencia General de Aduanas, porque ellos insistían que era un insumo que salía como parte, al desgastarse se mezclaba con cemento y salía, pero la aduana terminó demostrando que no era un insumo para el proceso productivo, era un insumo que podría ser considerado como un mejorador de calor, que por ende era el combustible, o sea, más tiraba para hacer un compuesto de combustible que un insumo propio del proceso productivo. Y al final no le aceptó la admisión temporal, por más que ellos pelearon en que fuera así, ¿no? Ok, si no hay más consultas, entonces los invito a que nos volvamos a juntar el día jueves, ya para ver algunos casos específicos de estos regímenes que hoy hemos visto dentro de este primer caso, que los ha contemplado de manera genérica. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Los invito a que revisen las diapositivas de la siguiente clase para que más o menos ya tengan un contexto de lo que vamos a conversar y así puedan ir preparando sus preguntas o consultas correspondientes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.